Todos los días recorremos la provincia de punto a punto y hablamos con sus protagonistas. Es La Mañana de Guadalajara. Y para nosotros la protagonista sigue siendo la historia. Después de repasar esa trayectoria vital, yo creo que impactante, ¿no? Una vez que conocemos más a fondo la vida de Eva Perón, vamos a seguir buceando también en el pasado, en este caso de nuestra tierra, en los personajes que también marcaron una época y sobre todo yo creo que marcaron a Guadalajara y a sus gentes en su paso por ella. Siempre en esto tengo una ayuda, yo creo que inestimable, ¿no? Que es la de el buceador de la historia, podemos llamarlo así ahora que estamos en verano y da fresquito. José Luis Solano, muy buenos días, José. Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal el fin de semana? Uy, muy ajetreado, estaba deseando que llegara el lunes para descansar. ¿Quién lo diría, verdad? Sí. Te tienes que tomar un descanso del descanso del fin de semana. Sí, entre unas cosas y otras, la verdad es que llegué anoche a casa devorado. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Eso te iba a decir, digo, y con todo y con eso, ¿tienes las ganas todavía de llegar aquí ante nuestra audiencia, seguir trayéndonos eso personajes? Siempre. Yo estoy deseando llegar los lunes por la mañana aquí hasta casa para hablar contigo y para hablar con todos nuestros oyentes. Claro que sí. Además, él hace sus deberes y la verdad es que, aunque siempre hablamos de personajes que son de sobra conocidos, yo creo que aquí en Guadalajara, normalmente, igual que nos ha pasado también con Laura Lara, descubrimos, hablando de Eva Perón, descubrimos aspectos de ellos que nos eran totalmente desconocidos. Y hoy tenemos un personaje de auténtica altura en Guadalajara provincia en general, por supuesto. ¿No? Pues sí, un personaje del cual mañana se cumplen 124 años de su nacimiento, y no es otro que el doctor Francisco Laina Serrano. Bueno, pues le recibimos con un poquito de swing, al cronista de nuestra provincia. Muy de mediados del siglo XX, ¿verdad? Sí. Música. Pues, muy años 30, que es además un poco ahí el momento, sí, ¿no? Cuando comienza a interesarse por la historia y a realizar esa labor tan intensa que hizo al respecto de la recuperación y la divulgación del patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia. Claro que sí. Bueno, pues cuéntanos quién fue Francisco Laina Serrano. Pues te cuento primero que nació en Luzón, como decíamos, el 27 de julio de 1893, mañana se harán 124 años. Su padre era médico en aquella localidad y allí pasó su primera infancia para luego pasar a Ruguilla, de donde era su madre. Ya en la adolescencia se vino a Guadalajara a cursar el bachillerato en el Brianda de Mendoza y fue allí donde empezó a interesarse por la historia de los Mendoza y por la historia en general. No obstante, de 1900 a 1916 estudió en Madrid, donde se sacó la licenciatura en Medicina por la Universidad Central de Madrid. Y paralelamente pues ya empezaba a trabajar como médico en el Instituto Terapéutico Rubio y Galí, el cual era muy prestigioso en aquella época y al finalizar la carrera se puede decir que ya era un experto, un especialista en otorrinolaringología, que era su especialidad. Qué bien te sale decirlo, del tirón. Uy, fíjate. Uy, cómo se le ven los trabalenguas a José Luis. Llevo 3 días entrenando otorrinolaringología. Bueno, o sea que tenía también ahí esa especialidad de la que era su, digamos, su profesión vital. Era su profesión y a la que se dedicó y llegando a ser un médico de cierto prestigio. Aunque empezó a trabajar como médico auxiliar sin sueldo en el Hospital del Niño Jesús, junto al doctor Hinojar, que también era un otorrinolaringólogo muy prestigioso y que fue su auténtico maestro. Con él estaría hasta 1930. Ya poquito después de terminar la carrera, ya nos metemos un poquito más en su vida personal. El 19 de enero de 1818 contrajo matrimonio con Carmen Bueno Paz, de quien era casado. Diría que fue una encantadora y bellísima compañera, inapreciable en cuantas tareas Laina acometía. Lo que se suele decir, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Una gran mujer, y había, parece ser, mucha complicidad en ese matrimonio, mucha comprensión, mucho trabajo mutuo, etc. Laina Serrano continuaría formándose en su especialidad, llegando a escribir hasta un libro que sería traducido al inglés en el año 1929, un ensayo sobre otorrinolaringología y reflexoterapia en donasal. Y es que creo que era uno de los pocos que en esa época dominaba la lengua inglesa. Sí, y dominaba la otorrinolaringología. No, me parece que la traducción no lo hizo él. Se tradujo, dadas las excedencias no sé si la haría o no, de la obra. pero es verdad que dentro de sus biografías siempre se habla eso, de que era un tío, bueno, pues... fíjate, pues políglota, al fin y al cabo por entonces, ¿no? Sí, de los que podía ir a pasar unas vacaciones fuera sin tener el problema de la barrera del idioma. A pasar unas vacaciones o a dar ponencias, como las dio creo que en 1922 en Berlín y en París. Y bueno, y en definitiva que su labor como médico fue recompensada con la Gran Cruz de la Beneficencia de primera clase, concedida desde la Asociación Médico-Quirúrgica de Correos y Telégrafos, la cual sería él mismo quien fundaría.
Ya en los años 30 es cuando Laina Serrano empieza a interesarse por la recuperación del patrimonio histórico y cultural de Guadalajara, y lo hace a raíz de un hecho que ocurrió. Creo que, evidentemente, como periodista te suena la figura de William Randolph Hearst. Bastante, ¿no? Bastante. Y si no nos lo conocemos como periodista, al menos como cinéfilos a través de ese ciudadano que es Orson Welles, que era su alter ego cinematográfico, al fin y al cabo. Eso es, ahí narra muy bien la historia. Pues además de magnate de la prensa, como sabes, Hearst era un coleccionista de arte, lo cual se refleja muy bien en Ciudadano Kane. Y un cizañitas también. También, el inventor de la prensa amarilla y gran opositor a Joseph Pulitzer. Sí, pero bueno, sí. a lo y que vamos. hundidor de barcos también. Sí. Por eso digo lo del cizañitas. Sí, dice, vosotros traedme las fotos que ya monto yo la guerra en Cuba. Eso es. Sí, muchas cosas. Debió ser un personaje de Un cuidado. personaje, ya te digo. Pues una de las obras de arte que se puede decir que recuperó o expolió, depende cómo se mire, fue el monasterio de Santa María de Óvila. Ajá. Y a raíz de eso ya fue cuando Laina Serrano puso el grito en el cielo y Porque se lo llevó directamente, sí, ¿no? sí, El señor Hearst no sé si se montó piedra por piedra. No sé si se lo montó en su Sanadu particular o está todavía en un montón de piedras por ahí en algún punto de los Estados Unidos, pero el caso es que desapareció de aquí, de al ladito del Tajo, y se lo llevó este señor, por lo cual Laina Serrano se dio cuenta de que había que hacer algo, porque aquí tenemos muchísimo patrimonio cultural, muchísimo arte. Y esto había quedado impune, era un ladronicio, ¿no? Lo que se hizo prácticamente, sí, un expolio y quedó impune. Algo así. Menos mal que ya por entonces había ojos vigilantes como el de Laina Serrano, ¿no? Efectivamente, supongo que identificaría que lo mejor para que no pasen este tipo de cosas es dar a conocer todo lo que tenemos y sobre todo la importancia que tiene todo aquello que tenemos. Con lo cual, pues él ya se puso a investigar, a hacerse sus excursiones por tierras alcarreñas y molinesas, y en el año 1933 ya publicó Castillos de Guadalajara, tras haber estudiado, como te he dicho, el terreno. Ahí iba con su señora y pasó una cosa que marcaría su vida. En el regreso de una de estas excursiones por la Alcarria, en un accidente, pues su mujer murió. Vaya, sí. ¿Un accidente de tráfico? El 12 de octubre de 1933, no sé si fue de tráfico, y eso a Laina Serrano le sumió pues en una gran depresión y bueno, se encerró en los libros, y ya se encerró ya de lleno en el estudio, la divulgación y la defensa del pasado de Guadalajara. Te nos lo has advertido, que es que era un matrimonio muy bien avenido, con mucho amor, con mucho cariño, y entonces, claro, roto, ¿no? Por una tragedia la pérdida, diría, bueno, en algún sitio para no volverse loco se tendría que refugiar, y lo hizo en la historia y en los libros. No obstante, años después se volvería a casar con Teresa Gregori, una valenciana que también llenó su vida de comprensión y colaboración y complicidad. O sea, que fue afortunado el señor Laina Serrano en el amor también, ¿no? También, bueno, parece ser le quisieron, y eso yo creo que es lo mejor que te puede pasar en esta vida, que te quieran, ¿no? Continuó trabajando y en 1965 ya publicó sobre los Mendoza, un estudio titulado El Cardenal Mendoza como político y consejero de los Reyes Católicos, y que no era más que, digamos, el resumen de una conferencia sobre la figura del Cardenal Mendoza que él mismo había dado. Durante la guerra, Laina Serrano permaneció en Madrid y ahí estuvo compaginando su labor como médico con la investigación histórica, a la cual se dedicaba pues, en la Biblioteca Nacional. Ahí tenía libros para dar y tomar, y así pasó el hombre de la guerra. Pero allá a partir de 1941 siguió compaginando sus servicios gratuitos como otorrinolaringólogo, y desde 1947 trabajando como médico del registro civil. Pero a pesar de todo, ya digo que seguía con sus trabajos, seguía con sus investigaciones, y en 1942 publicaría el libro Historia de Guadalajara y sus Mendoza, en los siglos XV y XVI, que son 4 gruesos tomos que seguro que no tienen ni pizca de desperdicio, y donde Laina Serrano pone de manifiesto su conocimiento tanto sobre la familia Mendoza como sobre su contexto histórico, como todo el legado cultural que dejaron. Seguro que en base a esos trabajos de Laina Serrano es en los que hoy día, ¿sabes?, se sustentan muchos de esos por supuesto, asuntos, es una fuente de datos inexcusable. O sea, ahí si quieres conocer de Guadalajara tienes que tener la suerte de Laina Serrano. Efectivamente. Continuó publicando y en 1945, a raíz de una serie de investigaciones en el Archivo Histórico Nacional, pues salió el libro Los conventos antiguos de Guadalajara. Y también en 1945 publicó La historia de la villa de Atienza, un tocho de 600 páginas en el que no solo te habla de Atienza, como te decía, el contexto histórico, de la reconquista de Castilla, de la historia de Castilla, del territorio serrano, del territorio alcarreño, de las costumbres, de todo. No es un manual de historia, es un poco... un compendio de todo el entorno y de un retrato toda su historia, de una gentes, época y una pasó. serie de circunstancias que ocurrieron.
la caballada como punto protagonista, me imagino, dentro de este recorrido por la Villa de Atienza. No creo que pase lógicamente. desapercibida la caballada. Claro. En 1955 también publica una historia de la Villa de Cifuentes y ya en la segunda mitad de los 50 ya se jubila como médico y se dedica a la investigación histórica pues en cuerpo y alma, ¿no? De hecho, sus últimos 35 años de vida pues los iba pasando en cortos viajes y en sus tertulias allí por Guadalajara, en algún café en la casa de Guadalajara, y tertulias y conversaciones sobre historia con Laina Serrano que debían ser auténticas clases magistrales, debía ser un lujo. Yo creo que es que así es. De todas maneras, esto entra dentro, digo yo, del cargo de cronista oficial de una provincia, ¿no? Cuando te nombran, y fíjate que a él le nombraron al comienzo, ¿no?, de los años 30, con este título, yo creo que muy acogido con mucho honor y mucho gusto, ¿no?, por su parte como guadalajareño que era, Cronista nacido en Luzón. Digo yo que entra dentro del cargo el seguir investigando, seguir compartiendo con tus convecinos todo lo que vas descubriendo, tener esas tertulias, ¿no? Aun en el caso de que no se lo hubieran concedido en el año 1964 el ser cronista de Guadalajara, seguramente que él habría seguido investigando porque evidentemente para él era una pasión. Ya en los últimos años de su vida pues tenía cierta preocupación por el convento de Santa Clara, que se terminó derruyendo para hacer un banco, y sobre el atrio románico de Pinilla de Jadra, que estuvo apuntalado y casi cayéndose durante muchos años. En fin, tuvo una labor intensísima como historiador y eso le trajo pues muchísimos reconocimientos, empezando por este que acabas de comentar, el de cronista provincial de Guadalajara en 1934. También fue cronista de la ciudad de Guadalajara, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, así como el comisario de excavaciones arqueológicas en la provincia de Guadalajara, que si bien, digamos, la arqueología y las excavaciones, este tipo de búsquedas no era su especialidad, sí sentó las bases para investigar sobre yacimientos tan importantes y tan emblemáticos como la Cueva de las Casares o Recópolis, allí en Zorita de los Canes. Más nombramientos a Carmen. Tocó todos los palos este hombre, sí, de la historia. Sí, no hacías cosa nada. No, esto está bien, eso está muy bien. También fue académico de Historia y de Bellas Artes, o sea, por la Academia de Historia y de Bellas Artes de San Fernando y también de la Spanish Society of America, y esta última institución le concedió la Medalla de Arte y Literatura en el año 1952. Fue presidente de la Comisión de Monumentos de Guadalajara, hijo predilecto de la provincia de Guadalajara en 1942, hijo adoptivo de la Villa de Atienza en 1945. Evidentemente, los atencinos estarán muy agradecidos a Laina Serrano. Y se le otorgó la encomienda de Alfonso X el Sabio, también en 1945, y la Cruz de Beneficencia, como ya hemos dicho, de primera clase en 1942. Muchísimos premios, como te estoy comentando. El Fastenhart de la Real Academia de la Lengua, hijo predilecto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, del pueblo de Luzón. Medalla de Oro de la provincia, ya concedida a título póstumo tras su muerte, que ocurrió en mayo de 1971. Y lo hizo en Madrid, además, ¿no? Falleció en Madrid. Por lo que he visto yo un poco de los datos, ¿no? Que hay que... Ya te he dicho que, vamos a ver, él tenía su mansión allí en la calle de Hortaleza, una mansión que debía ser también un espectáculo visitarla, ¿no? Llena de mueble castellano, de tesoros, no expoliados, por supuesto, sino a lo mejor recuperados, a lo mejor que estaban en manos de quien no debía, pues bueno, pues él se hace cargo de ellos, que los compran, no lo sé, no sé cómo llegaron a sus manos, pero debía ser un auténtico museo su palacete de la calle Hortaleza. Y sí, él digamos que su vida la tenía hecha en Madrid, pero lo de las excursiones a tierras de señorío Molina o de la Alcarria, pues eran, al fin y al cabo, era su tierra, a su terruño. Pues era, digamos, su actividad de fin de semana. Trabajó intensamente, por cierto, para conseguir la reconstrucción del Palacio del Infantado. Como sabes, el 6 de diciembre de 1936, pues la aviación, en un bombardeo que en teoría iba dirigido al acuartelamiento de San Carlos, pues destruyó el Palacio del Infantado con todos sus artesonados, etcétera, y bueno, pues parece ser que 10 años después seguía la cosa como había caído después de caer la última bomba. Y durante mucho tiempo siguió así, efectivamente, en total abandono. Pues resulta que Laina Serrano pues trabajó muy insistentemente en forma de cartas, informes, entrevistas con autoridades ministeriales, etcétera, y mira, tal como él mismo escribió, él decía que a pesar de que habían pasado 10 años, ni se ha desescombrado ni efectuado las obras precisas de protección y consolidación, salvo las provisionales, ni siquiera se elaboró para esas fechas, octubre del 46, el nada fácil proyecto de reconstrucción. Estuvo
abandonado prácticamente, hasta que finalmente, pues en 1961, por fin consiguió que comenzaran las obras. El palacio, me parece que hasta entonces perteneció al Ministerio del Ejército, se devolvió a la ciudad, bueno, no sé si exactamente a la ciudad o es titularidad privada o mitad y mitad. Y finalmente comenzaron las obras para albergar luego la biblioteca. Digo, no te metas ahí, que tiene esta parte el duque, tiene. Sí, por eso me refiero, me consta que tiene parte. La titularidad sí. es un poco farragosa. En fin, esta es un poquito la vida de Laína Serrano, una reseña de la vida y la obra y bueno, pues yo creo que es muy bonito coger un texto de Laína Serrano, por ejemplo, de las descripciones de la Iglesia de la Piedad o de la Iglesia Parroquial de Alusante, de la cual decía que después de la Catedral de Sigüenza es el templo más interesante. ¿La Iglesia de Alusante? Sí, sí. Ah, bueno, mira, hay que anotarlo, sí. No. El de Alcocer he dicho, ¿no? He dicho, de Alcocer. Perdón, he dicho Alusante porque me pasó de renglón, es el de Alcocer, que perdonen los unos y los otros. Bueno, no pasa nada, también seguro que en Alustante hay muchísimo patrimonio, ¿no? También. Pero bueno, la referencia en este caso... También escribió sobre Alcocer y sobre Alusante, pero quiero decir, ay, que ya me estás liando, Mónica, por favor. Yo estoy aquí atendiendo a esta clase que me estás dando y preguntando como preguntas la que yo siempre te hago. ¿Dónde podemos ver al señor Laína Serrano? ¿Tiene busto, tiene referencia, tiene placa? Por supuesto. En nuestra ciudad. Tenemos busto de Laína Serrano en la Plaza de Moreno, enfrente de la Diputación. Ah, mira, ahí muy bien, es verdad que es un lugar preeminente y que siempre se ha mantenido ahí a pesar de las obras de reforma, ¿no?, que se han hecho en ese entorno. Siempre he estado allí y, se le ha dotado además de un mayor protagonismo. Cuando tenía mis 16 añitos, que estudiaba yo aquí en los Salesianos, iba a casa de mis abuelos a Marchamalo a comer, siempre pasaba y decía, ¿quién será este señor de la estatua? Digo, pues si es la Plaza de Moreno, será Moreno. Pero no, es Laína Serrano. Por cierto, hablando de bustos y de estatuas, el otro día me preguntabas, ¿dónde está la estatua de Ochaíta? Yo te dije, en la Plaza del Jardinillo. No exactamente, está al lado de la Plaza del Jardinillo, está en la Plazuela del Carmen, enfrente del convento del Carmen. Bueno, pues es el entorno del Jardinillo, al fin y al cabo, ¿no? Que haya ido para allá buscándolo, seguro que lo he encontrado. Esta matización quería hacerla porque considero que es importante. Así que además decíamos que no fueran buscándolo al señor del tridente, ¿no? No, que es el otro, el que no es camarillo. El otro. De todas maneras, fíjate tú, él era Laína Serrano, cronista oficial de la provincia de Guadalajara. Sí. Y hoy en día yo creo que este repaso a su vida y su obra y al legado, ¿no?, que también al fin y al cabo dejó en nuestra provincia, fue retratado y seguido, y tú lo has mencionado, por el cronista de nuestra provincia actual, por supuesto, por Herrera Casado. Por Herrera Casado. Y es que, bueno, es así, hay que hacer crónica de quien te antecede también a ti en este mismo cargo y como tal, bueno, pues Herrera Casado también, algún día tendremos que repasar su vida como personaje y como leyenda viva, ¿no? Mejor le invitamos y que nos hable de sí pues mismo. Sí, la verdad es que y nada, mañana el que se quiera acercar a rendir un pequeño homenaje a Laína Serrano, está enterrado aquí en Guadalajara y con una tumba que yo, cuando la vi, la verdad me impactó porque tiene, si mal no recuerdo, una estatua que a mí me encanta. Se llama, no sé exactamente de quién es, no recuerdo en qué museo está, es el Galo Moribundo. ¿La conoces? No la conozco, fíjate, la tiene pues ahí. La vi cuando era, pues eso, a lo mejor con 15, 16 años y enseguida la reconocí y digo, mira, qué interesante. Y la tiene él en su tumba, la adorna en su enterramiento, digamos, lo corona. Si mal no recuerdo, es esta. A ver si me estoy equivocando, que hoy vengo un poco disperso después de este fin de semana que me han hecho pasar entre trabajos y juergas. De solteros lo que tiene. Sí, la despedida de soltero. Eso lo he dicho en alto, ¿no? Sí. Sí. Es en Campillo de Doña, donde lo pasamos estupendamente y ya me acerqué, por supuesto, a visitar el castillo de Zafra. Bueno, pues mira, ese será otro episodio también de la historia. Habrá que hablar de ello. Esta historia siempre tiene sus capítulos los lunes de la mano de José Luis Solano en este espacio de Es la Mañana de Guadalajara, que se lo agradece muchísimo y que mañana le vuelve a tener hablando de Azuqueca, ¿vale? Aquí nos veremos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana.